Señoras y señores, muy buenas noches. Víctor o Victoria es una película que muchos de ustedes habrán visto. En una determinada secuencia, la actriz Julie Andrews emite un escandaloso y agudo grito que provoca el estallido de una copa de cristal. Las más antiguas tradiciones atribuyen al sonido y su poder nada menos que la primera manifestación de la existencia y revelan que a través del sonido la materia vuelve al espíritu. Gilles Peirce es escritora, es profesora de voz, ha escrito, entre otros muchos libros, La espiral mística. ¿Es una exageración, le pregunto, el hablar de que el sonido puede producir la materia o la produce y que la materia a través del sonido vuelve al espíritu? Ciertamente los antiguos tenían las ideas muy claras en este sentido y en muchas tradiciones es así. A mí me parece entonces que tendríamos que plantearnos lo que querían decir. Y si tomamos nuestra tradición, la cristiana, donde San Juan nos dice que al principio fue el verbo, tenemos que comprender esto en dos vertientes. Por una parte, que a medida que el mundo se convierte o existe a través de las vibraciones, cosa que no me cabe la menor duda, entonces a través de estas regularidades del movimiento del sonido existimos y es así como el mundo existe y es mantenido en su ser. Otra fórmula para comprenderlo es que dice que el mundo existe a través del verbo, al principio fue el verbo, y en este sentido creo que podemos comprender que hay una creación a través del idioma o del lenguaje, es decir, como si no existe nada para nosotros a no ser que exista una palabra para ello. Y en estos dos sentidos, por tanto, es como podemos claramente estar de acuerdo en que el mundo existe a través del sonido. Y en cuanto a su vuelta, esto también queda implícito, más que explícito, en todas las tradiciones místicas. Y creo que lo que queremos decir aquí es que cada persona tiene la responsabilidad de transformarse para sí mismos y por medio de ello para todo el universo, transformar, como digo, el mundo material y convertirlo en luz o en espíritu gracias a su proceso de lucidez. Y para hacer esto, me parece que el punto de vista optimista sería que si nosotros lo hacemos en cantidad suficiente, todos nos convertiremos nuevamente en espíritu. Hoy, Francisco López, enseguida hablamos de la parte física del sonido, pero hablemos, es escritor, Francisco López, ustedes ya lo conocen, la parte metafísica del sonido. ¿Podríamos hablar de ello? Bueno, podríamos decir que, en primer lugar, para aclarar un poco las cosas, que lo que llamamos sonido no es nada más que aquellas frecuencias que puede percibir el oído humano, que están entre 16 y 16.000 hercios o ciclos por segundo, y que por encima y por debajo de eso existen infinidad de vibraciones que no captamos y que constituyen todo el universo. Los objetos, las formas, lo que percibimos, no es nada más que la materialización de los sonidos y cualquier sonido no es nada más que una forma potencial. Por eso podemos decir que los perros, por ejemplo, escuchan sonidos que nosotros no oímos, y si nosotros tuviéramos unos oídos más cualificados, podríamos escuchar todo el sonido del universo, las vibraciones tremendas del Sol, de los cuerpos celestes o de otros átomos. Por ejemplo, en sánscrito, ese es un idioma que se compone de 50 sílabas, que son los 50 sonidos únicos que puede producir la garganta humana y sus combinaciones. Esto se dice que provienen de la forma en que se articulan las vibraciones en los chakras y en los nadis, que son los nervios sutiles que componen el cuerpo humano, y la energía vibra de una manera particular y distinta en cada uno. Entonces, si se articulara esa vibración, daría lugar, con todas las diferencias que cabría establecer en estos momentos, pero daría lugar a un sonido que sería esa sílaba básica, y con ello se construye un idioma que ellos llaman Devanagari, o idioma de los dioses, porque proviene de los sonidos básicos y primordiales sobre los que podremos hablar tal vez más adelante. Juan Antonio Gallego es doctor en física y es además director del Instituto de Acústica. ¿Podemos hablar de la utilización del sonido para obtener determinados efectos? Claro, el sonido es una vibración, como se ha dicho aquí, elástica, es una onda elástica. Quisiera indicar que cuando se habla de la posible transmisión de sonido a través de los espacios, yo tengo mis dudas, porque una onda elástica, una vibración necesita un medio material
para propagarse. Esa es la gran diferencia entre la onda electromagnética y la onda elástica. Entonces, a través del espacio donde hay el vacío, no podemos pensar en una transmisión de sonido. Yo al principio he estado recordando que la voz de la actriz había hecho posible que se rompiese un cristal. Evidentemente aquello estaba en la película, pero ¿realmente se puede producir este hecho? Claro, el sonido, es decir, como se ha dicho también aquí, la gama, lo que nosotros llamamos sonido es una gama de frecuencia, pero hay una infinidad de gamas mayores que no oímos, pero que tienen sus efectos, se utilizan actualmente en la industria. Por ejemplo, recuerdo yo que en una carrera un caballo, a través de ultrasonidos, me parece... Claro, el caballo, el perro tienen un... Pero hicieron que ese caballo perdiera una carrera. ¿Eso es posible? Claro, es como si a una persona va corriendo y escucha un sonido intenso y rápido que no espera, le produce un efecto de cambiar su ritmo, ¿no? Y eso es lo que le produjo al caballo. Lo que pasa es que solo lo escuchó el caballo, ¿no? Sí. Un físico, ¿cómo definiría, en breves palabras, el sonido? El sonido es una transmisión de energía a través del movimiento de las partículas del medio. ¿Y ultrasonido? ¿A qué llaman ustedes ultrasonido? Es lo mismo, es cuestión de la frecuencia, es decir, el ultrasonido es ese sonido que está, esa onda acústica que está por encima del rango de frecuencia audibles para los humanos. Lourdes Querol es médico y yo quería preguntarle si a usted le parece que el sonido ayuda a la persona psicológicamente para integrarse en el medio en el que vive. Fíjese si ayudará el sonido que todos los seres humanos antes de nacer en nuestra estancia intraútero, lo primero que hacemos, el primer sentido que se pone en marcha, por decir así, es el oído. Por tanto, ya recibimos sonido. Bien que recibimos un sonido muy peculiar, recibimos la voz de la madre. Yo en adelante me referiré casi todo el tiempo a las investigaciones del profesor Tomatís, que desde hace 40 años ha demostrado que efectivamente en el feto el oído está terminado, es funcional a partir del 4.5 meses de vida intrauterina. A partir de este momento el feto recibe la voz de la madre, la oye, la voz de la madre le llega transmitida por la vibración de la laringe a través de la columna vertebral, el sonido llega a través del hueso sacro y se difunde al interior. Aquí tenemos una pequeña dificultad y es que, como sabemos, el feto está en un medio líquido, está rodeado de líquido amniótico que hace de filtro, no deja pasar más que frecuencias muy, muy agudas de la voz de la madre, prácticamente no pasan más que frecuencias por encima de 12.000 hercios. Hemos visto la voz de la madre inunda al feto, sabemos que es la voz de la madre, el amor, digamos, transmitido por estas frecuencias agudas de la voz de la madre, lo que despertará en el feto el deseo de comunicar más adelante. Y también sabemos que justamente si se producen dificultades por agresiones sonoras o afectivas se puede viciar o dificultar enormemente la capacidad de comunicación futura. Recordemos ahora algunos datos biológicos. A los filósofos del 18 les fascinaban los interrogantes que planteaba un ser humano privado del lenguaje. Hoy los científicos confirman que el oído es el más cualificado de los estímulos cerebrales. Mientras el 20% de esta estimulación corresponde a la vista y un 30% al gusto, olfato y tacto, el 50% restante corresponde al oído, que despierta e impulsa al cerebro, además de protegerlo contra el deterioro. Los seres humanos percibimos un sonido por el órgano auditivo cuando éste oscila entre 16 y 20.000 vibraciones por segundo. Se diría que en el universo sonoro todo se mueve a través de vibraciones transmitidas en cadena y definidas por la intensidad, el timbre y el tono. En un cerebro normalmente constituido, los circuitos de escucha están ubicados en el centro auditorio del hemisferio cerebral izquierdo, pero esta capacidad de escucha puede quedar distorsionada por factores psicológicos como la falta de motivación en el contacto de un bebé con su madre. Existen además otros factores de tipo físico que impiden la integración natural de los sonidos. Es importante percibir las palabras adecuadamente a través del oído derecho para hablar bien, pero si se oye principalmente por el oído izquierdo, se tendrá dificultad para integrar y pronunciar determinados sonidos, incluidos los de la propia voz. Si nuestra voz tiene calidad y lleva incorporadas todas las frecuencias sonoras, recargamos el cerebro de energía, pues mientras hablamos y pensamos, se estimula el sistema nervioso. La excesiva polución sonora puede distorsionar igualmente nuestra capacidad de percepción.
el ruido de una gran ciudad o una música rock reproducida a más de 100 decibelios pueden reventar las células del oído interno. Querol, ¿podría ampliarnos un poco más esa diferencia que hay entre escuchar o oír del lado izquierdo y del derecho? Oír y escuchar del lado izquierdo y derecho. Sí, yo le diría que para entenderlo bien, el problema de la lateralidad todavía no está resuelto correctamente en su génesis, pero sí que hay un hecho claro, y es que para que se produzca la aparición del lenguaje es preciso que previamente se haya definido la lateralidad. Y yo diría un poquito más, para que el lenguaje sea fluido, para que haya una dicción correcta, es preciso que el oído dominante sea derecho, es decir, que exista una lateralidad auditiva derecha, efectivamente. Yo le diría además que la derecha y la izquierda han estado cargadas siempre de simbolismo. De hecho, la derecha, en filosofías incluso orientales, representa siempre el padre, yo diría la imagen del sol, y el futuro de la izquierda, sin embargo, sería la madre, sería la tierra y sería también el pasado. Pero en todo el tema de la lateralidad a mí me gustaría añadir que lo que es preciso es no presentar la derecha y la izquierda a nivel que sea como antagónicas, sino que realmente lo que existe es una sinergia entre derecha y izquierda. O sea, son complementarias. Una coordinación de las dos, son complementarias, efectivamente. ¿Y cómo suplir los defectos de la audición? Bueno, los defectos de la audición yo diría que es un campo que está reservado al otorrinolaringólogo, que es el especialista que se ocupa. Pero yo no me refiero a cómo se solucionan, sino cómo se suplen. Cuando realmente hay defectos de audición, para la integración de la persona en su medio ambiente, ¿cómo puede suplirlo? ¿Cómo puede suplirlo? Mire, si el problema es realmente de audición, si existe una lesión, existe una gran dificultad. Aunque también sabemos que un oído que no oye demasiado bien, es decir, un oído incluso con una hipoacusia, sin embargo, podría escuchar perfectamente. Es decir, hay una gran diferencia entre oír, que es algo pasivo. Yo diría que el sonido nos llega y lo percibimos sin realizar ningún acto de nuestra voluntad. Y sin embargo, escuchar es algo activo, es querer, yo diría, percibir realmente lo que oímos de manera pasiva. Entonces yo le diría que, por supuesto, si tenemos un buen receptor, si tenemos un buen oído, ya tenemos mucho ganado también de cara a la escucha. Pero incluso si tenemos un oído deficiente, podremos tener una muy buena escucha. Yo le diría que es también un acto de la voluntad y que depende enormemente del deseo de escuchar. Hemos hablado de los dos oídos, ahora vamos a hablar de dos culturas. Francisco López, ¿qué datos interesantes se pueden resaltar en la cultura oriental respecto al sonido? Bueno, el sonido en su forma inmanifestada es la esencia de la cultura occidental, perdón, de la cultura oriental. Gill Pearce ha mencionado antes en el principio era el verbo, que es como empieza el Génesis en la Biblia, y este verbo en la cultura tántrica hindú es Sada Brahman, la vibración que desencadena y que rompe el equilibrio en el que permanece el cosmos hasta entonces, y esto se escinde en dos mitades, que son Nada y Bindu, el principio masculino o paternal y el principio femenino o maternal. El uno es pasivo, el otro es activo, es Shakti, la fuerza creadora que da lugar a los universos, y a medida que se va escindiendo esta vibración va produciendo otras diferenciaciones hasta que da lugar a lo que llaman los 5 varnas o 5 sonidos, 5 vibraciones esenciales, y después cada una de ellas se escinde en otras 10 hasta los 50 sonidos básicos cuyas combinaciones caleidoscópicas, cuando hablo de sonido no me estoy refiriendo a algo que se escucha, sino a vibraciones esenciales básicas cuya combinación caleidoscópica, como dije antes, da lugar a todas las formas que conocemos, porque las formas, la mesa que tocamos, el árbol que vemos, las sonrisas, los cuerpos celestiales, no son como son, sino que nuestros sentidos perciben la vibración y crean esas formas, pero en cada forma no existe nada más que una vibración esencial, que es una combinación caleidoscópica, de acuerdo con la cosmología hindú, de estas formas esenciales que se llaman varnas, que quiere decir también colores. Vamos ahora a tener en cuenta unos datos de Occidente. Sibila Pironti es periodista, algo ya se ha dicho aquí sobre el verbo. ¿Podríamos añadir más cosas? Bueno, en la cultura o en la mística occidental, el verbo y la luz en realidad son la misma cosa y crean un hecho concreto, que es manifestar lo que está oculto y ocultar lo que está manifiesto. En la creación, por ejemplo, que ya se han referido, en realidad lo que están haciendo es ocultar algo, ocultar al ser para que aparezca el estar, digamos, de ese ser. Y a la inversa, en el camino a la inversa, en el camino de la reintegración, entonces lo que se hace es, lo que hace el sonido es ocultar la existencia
que nosotros conocemos para volver otra vez a esa esencia que siempre se ha mantenido ahí. Pero no necesitamos tampoco referirnos solamente al mundo judeocristiano. Ya, por ejemplo, en la época griega nos encontramos con que esta gente conocía muy bien las funciones del sonido. Nos encontramos, por ejemplo, con Orfeo. Dicen que Orfeo, cuando tocaba la lira, los animales se calmaban. En realidad eran los animales humanos. Eran las pulsiones más bajas del mundo instintivo las que era capaz de calmar con su música, que posiblemente era una música dedicada al ámbito emocional del hombre. Luego tenemos la lira de Pitágoras. Esto era otro sistema que aplicaban, pero era una especie de matemática sonora, y este ya no era para aplacar el mundo pasional del ser humano, sino para hacer subir un peldaño hacia el intelecto puro. Y tenemos también una referencia que hace Platón sobre la música de las esferas. O sea, el epopto, el gran iniciado, es capaz de oír lo que no oye nadie. Si nos volvemos a referir otra vez al Génesis de los judíos, la misma palabra, el yehiaor, el hágase la luz, es un sonido que es la luz misma. O sea, no hay una transición, no hay un momento en el cual primero venga el sonido y luego aparezca la luz, sino que ese sonido y esa luz son la misma cosa. Y nos encontramos también dentro del ámbito occidental con el Corán, que es muy curioso, porque el Corán habla de un final de ciclo, no de un principio del ciclo como el Génesis o ese intermedio que supone el cristianismo que menciona Juan Evangelista, sino que dicen que todo se acabará con un solo grito, dice el Corán. Dice, un solo grito y el mundo habrá terminado. O sea que también si empezó con el sonido, dentro de la cultura occidental mediterránea sobre todo, también acabará con un sonido. Luz, palabra, sonido. El ruido del viento acompañó a los israelitas en el paso del Mar Rojo. Las murallas de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas y el griterío del ejército de Josué. El canto de las sirenas tentó a Ulises. Como la filosofía esotérica mantiene, el sonido es un tremendo poder oculto que empuja a la acción al lado invisible de la naturaleza. Como si de matemáticas se tratara, cada sonido se corresponde con un número y un color, hallando su eco en cada uno de los elementos de las regiones suprasensibles del cosmos. Los antiguos hindúes denominaban al sánscrito lengua de los dioses, porque sus 50 voces eran la articulación más aproximada de las 50 vibraciones originarias que habrían dado lugar a las actuales imágenes de la materia. Para ellos, las formas nacen de la combinación y permutación de los sonidos, de modo que estos serían forma potencial y la forma sonido manifestado. El universo de los nombres y las formas vive al principio latente en Shakti, cosmos indiferenciado y semejante a una semilla que contiene en sí misma todos los universos. Una gran vibración cósmica escinde a Shakti en dos campos de fuerza y los proyecta en dos aspectos complementarios, uno masculino y otro femenino. Esta dualidad crea la fuerza magnética que mantiene la coherencia de las moléculas del mundo físico. En Occidente, la mayoría de las religiones mistéricas tenían su doctrina secreta, su logos santo. La cultura helenística, por ejemplo, lo identifica con Hermes, dios de la palabra y la elocuencia. San Juan, en el prólogo a su Evangelio, presenta al Logos, Cristo, como palabra por la que Dios lo crea todo. Recuerda al Génesis cuando escribe que en el principio existía el Verbo. Expresa así tanto la eternidad divina como la creación del mundo. Dios crea mediante su palabra. De forma paralela, en ambos libros, esta obra creadora culmina con el hombre, que en tiempos de Juan es elevado a una nueva dignidad, como en una nueva creación. Para un pensador contemporáneo, materia, música y lenguaje están unidos en el origen del mundo. En el primer estadio de la creación, en el que los sonidos se revisten de luz, la música precede al lenguaje inteligible, como la aurora precede al día. Más tarde, cuando los sonidos se perfilan, este sonido primario se divide. Una parte se encamina hacia la música propiamente dicha, otra al lenguaje de frases lógicas y claras. La tercera se transforma poco a poco en materia. Gil Pers, ¿existen unas técnicas relacionadas con el sonido para la transformación del ser humano?
Sí, hay tres categorías. Hay tres categorías que se relacionan con la divinidad y la transformación a través del sonido, y podríamos llamarlas la alabanza. Cuando alabamos nos estamos relacionando con una fuerza universal o con Dios, y nos relacionamos con esta fuerza, claro, a través de la alabanza. Esto siempre se ha hecho a través de la voz. Cuando pedimos, cuando rogamos, oramos, una vez hemos alabado, entonces hemos de pedir una ayuda, una intervención divina en la vida de uno mismo y para sus familiares y amigos, y luego la participación, que es la participación mística, es el camino contemplativo, que como los otros dos siempre está mediatizado por el sonido y en concreto por la voz. Hay muchas tradiciones, cada una tiene su camino, y hay muchos caminos, muchas formas de utilizar la voz para este propósito. La forma mántrica, por ejemplo, donde uno de los aspectos de la mantra es que se adentra uno en la tradición, de forma que lo que se hace es hacer asequible la contención de todos estos miembros de la tradición para conseguir lo que sea, para lo que se esté utilizando la mantra. Luego también la tradición en la cual se tiene un circuito de atención, se está produciendo un sonido y a la vez se está oyendo este sonido que se está produciendo. Aquí lo que estamos haciendo es incluir la voz en el flujo de la meditación, de forma que la capacidad de conseguir lo que se desea a través de esta práctica es que se pueden comprender los sonidos que emiten todas las criaturas. Otro aspecto también de este camino místico en la transformación es la purificación. Una de las cosas para las cuales es muy útil la voz es para el camino de la purificación. En este sentido, la purificación de la materia física, de forma que se convierte y va de una sustancia física y se convierte en los colores del arco iris. Y otro aspecto del sonido, una de las características del sonido es que disuelve o diluye todas las fronteras entre las personas, entre los estados de ser y las distintas realidades, de forma que vemos que estas fronteras desaparecen entre los dos universos, el espiritual y el físico. Estoy seguro que a los telespectadores también les interesará saber si con los sonidos se pueden llegar a curar enfermedades. Sí, yo creo que sí se pueden curar, y también hay otras formas de verlo, y tenemos que plantearnos por qué enfermamos. Y una de las formas para enfermar es porque las personas no están sintonizados con el universo, ni con el ambiente, ni con las personas con quienes pasan el tiempo. En este sentido, el sonido es como si dijéramos una forma de evitar los males, es decir, nos permite estar sintonizados con el ambiente en general, de forma que la enfermedad que surge como resultado de esta falta de armonía sencillamente, pues no se dan. Y luego también las enfermedades surgen cuando hay una dificultad emocional, y si se utiliza la voz para cantar, entonces esta es una de las fórmulas más importantes que tenemos para dejarnos llevar por nuestras emociones. Si no lo hacemos, lo que hacemos es bloquearnos a nosotros mismos y entonces enfermamos. Y otra fórmula también es, hemos hablado de las dificultades emocionales y de las dificultades o desequilibrios ambientales, y también podemos utilizar el sonido para modular la energía antes de que suceda cualquier disturbio. El sonido podemos utilizarlo para modular la energía de forma que la enfermedad nunca se convierta patológica en su ser. Y luego también el sonido se utiliza para poder sintonizar algunas partes del cuerpo, de forma que todo el cuerpo está en concordancia con todo el cuerpo, en sus distintas partes está armónicamente unificado, tanto con sí mismo como con la sociedad y su familia. Y luego también hay otra cosa que a veces tiene como resultado la enfermedad, que posiblemente sea el peor, que es la falta de equilibrio de la mente, la inhabilidad de permanecer en el presente.
Vivimos en una sociedad en la cual cualquier cosa que percibamos se convierte en una señal o en un indicio de la ansiedad del pasado, lo que no hemos hecho y por tanto cuáles son las implicaciones para el futuro y qué tendremos que hacer. Y el ciclo de ansiedad que surge porque nos arrepentimos de lo que no hemos hecho o nos arrepentimos de lo que no vamos a poder hacer es una de las causas fundamentales de enfermedad. Y claro, el utilizar el sonido bien es una fórmula muy buena para evitar todo esto. Juan Antonio Gallego, desde otro punto de vista, desde el punto de vista físico, ¿cómo se utiliza la acción o la investigación del sonido? Bueno, el sonido se utiliza en muchísimos aspectos físicos como una herramienta, como un medio de acción. Por ejemplo. Incluso, bueno, aquí se ha hablado del sonido como en medicina. Bueno, pues los sonidos se utilizan en medicina en muchos aspectos. Por ejemplo, para romper las piedras de riñón. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer se está utilizando. Se utiliza también la ecografía médica para ver en el interior del cuerpo humano. Se utiliza para limpieza de cuerpos, generalmente de equipos industriales, para soldadura de plásticos, para la limpieza y depuración de humos. Es decir, el campo de aplicaciones físicas de los sonidos es enorme. ¿Y se sigue investigando en este sentido? Sí, enormemente. Digamos que nosotros trabajamos precisamente en eso, en investigar siempre las fronteras de las aplicaciones, en general de ondas acústicas, normalmente fuera del campo puramente sonoro, normalmente en el campo ultrasonoro o infrasonoro. En estos momentos, en el campo de los ultrasonidos, ¿qué están investigando? Bueno, el campo es amplísimo. Y estos aspectos que he mencionado antes son aspectos que se sigue trabajando en ellos. Se investiga acerca de aplicaciones en un nuevo campo que es la sonoquímica, aplicaciones de los ultrasonidos en las reacciones químicas. Existe toda una ciencia que se llama la macrosónica, que es la utilización de las ondas elásticas, de las ondas acústicas en los procesos industriales. Entonces, desde, por ejemplo, la eliminación y rotura de espumas, que se puede aplicar en procesos industriales y también en procesos de descontaminación, desde, como he dicho antes, el tratamiento de gases, el tratamiento de líquidos también, para el degaseado de líquidos, la limpieza de líquidos, hacer emulsiones con ultrasonido. O sea, eso es un campo amplísimo. Ya lo estamos viendo. Y Lourdes Querol, el sonido, ¿qué efectos puede producir en el cuerpo humano? Numerosos. Yo le diría que quizá uno que muy a menudo se olvida y que seguramente es de los más importantes es la posibilidad que tiene el sonido de recargar al cerebro de potencial eléctrico, naturalmente a través del oído, es decir, la posibilidad de dinamizar el cerebro. Esto se realiza fundamentalmente a través de los sonidos agudos, mientras que los sonidos graves o sonidos incluso agravados, sonidos que están desprovistos de armónicos agudos, lo que hacen justamente es descargar al cerebro. Tomatis dice muy a menudo que existen dos tipos de sonidos diferentes, que son uno los sonidos de carga, muy benéficos, y otros los sonidos de descarga. Yo le diría, por ejemplo, entre los sonidos de descarga estaría el sonido del tam-tam. Es un sonido que no tiene ningún tipo de armónicos elevados y que llega incluso a agotar al individuo, justamente porque le hace prescindir de su imagen corporal. Y entre los sonidos de recarga estaría el sonido óseo, un sonido producido justamente por la vibración laríngea en la columna vertebral. Por supuesto, esto es adecuada, una postura completamente vertical, una postura con la cabeza un poquito inclinada, justamente para permitir que la laringe retroceda hacia la columna. Este es un sonido especialmente benéfico en el sentido de dinamizar el cerebro, absolutamente. Antes de terminar en esto, le diría que justamente escuchando a Liz recordé algo que el profesor Tomatis dice muy a menudo, y es que si el ser humano pudiera escuchar en su totalidad, es decir, escucharse a sí mismo y escuchar el universo, jamás se enfermaría. Sibila Pironti, ¿podríamos hablar de sonidos interiores y diferenciarlos, el sonido interior del corazón y el sonido de la mente? Pues sí. Esos sonidos en realidad no son muy complicados de percibir. Los meditadores, los yogis o simplemente aquellas personas que puedan parar el diálogo interno son capaces de oírlos clarísimamente. Bueno, cada vórtice energético, pero esto lo contará mejor
Sione, porque es oriental, cada vórtice emite un sonido. Pero bueno, lo que me preguntabas del sonido del corazón y del sonido de la mente, pues esos son muy claros y además están muy estudiados. El sonido del corazón, cuando se empieza a percibir, produce en todo el organismo ya cambios energéticos, porque quiere decir que ya se han subido algunos peldaños dentro del campo evolutivo interno. Es un sonido en mí. Y en cuanto al sonido de la mente, es como una especie de vacío lleno de contenidos, pero puede resonar muy bien en do. De todas maneras, esto que estoy hablando es muy general, porque cada elemento, cada individuo, cada alma, digamos, tiene sus propias vibraciones, sus propios ecos y sus propias maneras de percibir las cosas y de entenderlas. Porque en realidad todo esto que estamos hablando, en conjunto, lo que te lleva o a lo que tiende es a la hierofanía, o sea, a una manifestación de lo divino en lo anímico. Y entonces también es verdad que como somos un fragmento de esa alma universal, cada uno lo puede ver de maneras diferentes. Estaba Juana de Arco que oía cosas. Y yo he leído cosas de anacoretas y padres de esos que vivían en el desierto y tal, y percibían auténticas lecciones, o sea, estaban conectados directamente al logos, no solamente a los sonidos internos, que estos, ya digo, son relativamente fáciles de percibir para alguien que para el diálogo interno. Ya se ha hecho alusión en algunas de las intervenciones al mantra. ¿Cuáles serían las características, brevemente, del mantra? Bueno, hay dos: el mantra en sí mismo, que es una palabra de poder, y luego el del que la utiliza, que es otra de las características. O sea, el mantra es una palabra de poder, pero hay que tener poder para usarla. O sea, para que sea eficaz, uno mismo ha de hacerse eficaz. Para adquirir esa eficacia, me da la impresión de que hay tres factores muy importantes. Uno es la atención, otro es la intención, y luego un tercero es la extensión, porque no hemos hablado del sonido como creador de lugares. El sonido en realidad es muy curioso, por lo menos en la tradición judía, que hace referencia a que la plegaria, el verbo, la palabra, crea sitios. Son cosas utilizadas para crear pues unas extensiones, de manera que para que ese mantra sea práctico, ha de salir del ámbito del individuo mismo para abarcar unos campos más sutiles de conciencia. Mantras. Palabra, sonido y mantra son inseparables en el universo hindú, donde descubrieron hace milenios el extraordinario poder del sonido. Un mantra es una breve fórmula sagrada de invocación. El japa o repetición del mantra actúa como una fuerza invisible que pone en funcionamiento de una forma práctica la energía contenida en el cosmos. Repitiendo una y otra vez las sílabas con precisión y devoción intensa, se evoca la forma de la deidad que preside ese mantra. En este sentido es muy conocido popularmente el Om. Kyrie eleison, Christe audinos, Christe audinos. Así ocurre también en Occidente, y son muy conocidas con las palabras amén, el Kyrie cristiano y otras frases que se repiten una y otra vez como una plegaria. Los esicastas, por ejemplo, repetían noche y día: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Inicialmente, la repetición de estos mantras recarga el cerebro hasta hacerle capaz de alcanzar altos niveles de consciencia, ya que la resonancia del sonido viaja directamente al cerebro. En un plano superior, la persona se siente transportada desde el sonido articulado hasta el poder causal. Se eleva la mente del estado telepático al trascendental. El inicio debe hacerse de la mano de un maestro, que transmitirá su propia masa radiante de energía al discípulo. Seleccionará un mantra acorde a la capacidad mental del iniciado y le enseñará el largo camino que le conducirá a una perfecta sincronización del cuerpo y la mente. Cuando el discípulo logra esta sintonía, sobreviene un estado de meditación profunda. Se intensifica el flujo de ondas mentales canalizadas a través del mantra y se proyecta un torrente ascendente de fuerza a través de la cabeza. Una lluvia de magnetismo envuelve el cuerpo en un baño suave de electricidad. Se llega así a la vibración divina, al silencio eterno que aprisiona todos los sonidos. Francisco López, ¿qué diferencias hay en el mantra llamados Nirguna y Saguna? Bueno, para explicar eso, primero habría que decir que el nombre y la forma
son absolutamente inseparables, y que en el lenguaje ordinario, por ejemplo, no podemos decir ningún nombre, gato, vaca, perro, sin que esa forma de alguna manera se forme en nuestro cerebro y la veamos. Y lo contrario también es verdad, no podemos pensar en nada sin que tengamos que repetir, aunque sea internos, esa palabra, ese sonido. Y dicho de esta manera, y añadiendo que lo que llamamos mantras son en general sílabas sagradas que expresan los distintos nombres del absoluto, el nirguna y el saguna son los distintos mantras que tienen significado o deidad y que no la tienen. Sabemos que lo absoluto es uno, pero las deidades son distintas manifestaciones de lo absoluto a las que distintos aspirantes se apegan devocionalmente, y entonces utilizan el nombre de esa divinidad para que, repitiéndolo, la divinidad con todas sus cualidades vaya tomando forma en su cerebro y por mimetismo vaya asimilando las cualidades de esa divinidad, de su compasión o su firmeza o su bondad o lo que sea. Y estos son los saguna. Los nirguna son aquellos que no tienen significado y que se refieren más a lo absoluto per se, que expresan algo que es cósmico, que no tiene partes y que es indivisible. Y existe una tercera división interesante, que es lo que se llama Bija Mantras. Bija Mantras quiere decir una raíz o una semilla que contienen un tremendo poder. Por ejemplo, el Bija Mantra por excelencia es el Om, y ha de estar presente en todos los mantras, porque este Bija Mantra es el que da poder a cada uno de los mantras. Lo otro, el contenido, el resto sería solo el nombre, pero lo que da poder es el Bija, la raíz. Y es interesante diferenciar aquí lo que sería mantra o palabra de poder, que ha de tener un bija, el sonido radical, original, profundo, que es la articulación de uno de esos sonidos originales, y lo que sería una jaculatoria, por ejemplo, que acabamos de escuchar, que son palabras que tienen nada más que el nombre de la deidad, que crean el ámbito interior que mencionaba Sibila para que el individuo se comunique con esa deidad, pero que carecen de ese extraordinario poder que es el bija, que ha de tener un auténtico mantra. Lourdes Querol, pues ya se ha dicho en el vídeo que a través del mantra se podían alcanzar niveles más altos de conciencia. ¿A través de qué? ¿Cómo es posible? Yo creo que sí que es posible. Es cierto que yo no manejo también el lenguaje de los mantras, pero creo que lo esencial es la posibilidad que tenemos de activar la dinámica cerebral por medio de las estimulaciones que desencadena el acto vocal. Yo creo que el canto es uno de los medios de expresión más completos y que lleva al ser humano a descubrirse a sí mismos y también a descubrir la imagen de su propio cuerpo. Y probablemente es por medio de estas estimulaciones, sobre todo, y lo repetiré siempre, por medio de los sonidos agudos, que se estimula sobre todo el nivel cerebral. Gil Pers, resulta que al hablar de los sonidos, de alguna manera estamos hablando también de las respiraciones. Y he oído hablar que a veces hay que cambiar el ritmo de la respiración. ¿Por qué? El ritmo o la rapidez de nuestra respiración está directamente relacionado con la velocidad de la mente, y esto es muy deseable, claro. Si queremos ralentizar la rapidez, entonces tendremos también que cambiar el ritmo de la respiración. Cuanto más despacio se respire, más despacio iremos en nuestra mente, y al contrario también es cierto. Entonces hay una relación directa de causa y efecto. Y hay muchas formas de respirar, dependiendo de qué tipo de estado de mente y de cuerpo uno quiera obtener. Hay muchas formas de respirar, todos diseñados con distintos fines, para crear calor o para crear estados de vacío o de claridad. Entonces es, como digo, un arte muy exacta, muy precisa. Y una de las razones por las cuales la voz tiene tanto poder es porque cuando utilizamos la voz ya estamos controlando la respiración también de una forma muy sofisticada, y a la vez también estamos afinándonos a nosotros mismos. Así que no es solamente trabajar con la respiración, que a veces puede ser muy aburrido, es como contar las veces que respiramos, es algo bastante aburrido, y la gente empieza a dormirse y a pensar en lo que se les olvidó hacer ayer. Así que una de las formas de respirar bien es introduciendo la voz. ¿Y qué es la resonancia? Posiblemente la mejor forma que yo tenga de responderle es sencillamente demostrándoselo con mi voz.
¿Y eso para qué sirve? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que yo estaba haciendo era... Estaba haciendo un sonido con una nota solamente, pero al cambiar la forma de mis cavidades resonantes estaba amplificando de forma selectiva los distintos componentes, las distintas notas componentes que componen el sonido. Entonces la mejor forma de describirlo es al utilizar luces como analogía. Si se toma una luz blanca y se pasa por un prisma, entonces lo que se ven son los colores del arco iris, que sabemos que de hecho la componen. Entonces lo que yo estaba haciendo con el sonido era tomar un sonido total y entonces con el equivalente de un prisma, que es un filtro, estaba filtrando mi voz de forma que se pueden oír las partes componentes que son las que la hacen. Esto es lo que llamamos la armonía o los tonos del sonido. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? ¿Y por qué es tan interesante? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿Y por qué se reconoce? Es decir, lo reconocen, quiero decir que lo conocen ya. Es porque estamos oyendo los sonidos de nuestra propia geometría. Estamos haciendo nuestra estructura y nuestra forma, les estamos convirtiendo en algo audible. Esto es algo muy poderoso, es algo que es fácilmente reconocible. Y el efecto tiene varias vertientes. Para hacerlo, para conseguirlo, hay una articulación bastante exacta que tiene que darse y que requiere algunas cosas que requieren que los procesos normalmente desconocidos se conviertan en conocidos. Y esto implica que tenemos que conocer todas las articulaciones, todas las partes que están implicadas en el lenguaje. Entonces podemos incluso decir que tiene un efecto casi homeopático en la mente charlatana. También la primera cosa es que crea un sentido o un estado, esta combinación de vacío y de claridad. Afecta la glándula pineal, va directamente a la glándula pineal. Es un órgano muy curioso que en realidad no conocemos muy bien, pero parece que es muy parecido fisiológicamente a un ojo. No es un ojo que perciba luz exterior, pero parece que percibe una luz interior, de forma que cuando trabajamos de esta forma con la voz, estamos incrementando nuestra capacidad de tener unas experiencias visionarias, de visiones internas, claro. Entonces, no solamente la visión externa, estamos haciendo que vibren estos ligamentos que son los que mantienen al ojo y hacen que podamos enfocar o no. También estamos trabajando con el cuerpo enérgico de una forma muy dramática para hacer que esta energía se module y entonces vemos cómo surgen otras fórmulas de pensar y otras formas de sentir las pasiones. Es decir, podemos también limpiar el cuerpo de energía para evitar estar tan involucrado. Es, como digo, un proceso de purificación muy potente y es una forma también bastante importante de estar completamente unido, estar totalmente enfocado en el momento actual. Ya han oído ustedes en la alusión que he hecho a la pineal, de alguna manera como un tercer ojo que se abre hacia una visión nueva. Escuchemos una raga india.
Juan Antonio Gallego, si nosotros producimos un sonido, ¿este se puede acoplar a una estructura diferente al mismo? Evidentemente. ¿Cómo se hace? Pues precisamente si tenemos próxima a esa fuente sonora otra estructura que puede entrar en resonancia por su dimensión, es decir, cada cuerpo tiene lo que se llama unas frecuencias propias. Si se emiten esas frecuencias próximas a ese otro cuerpo, pues evidentemente puede entrar en vibración, puede entrar en movimiento. Esto es un hecho que se da mucho en física y que a veces incluso hay que evitarlo, es decir, hay que desacoplar dos estructuras que son próximas. ¿Cómo se desacoplan? Bueno, una forma muy sencilla sería variando sus dimensiones para que esa frecuencia que se está generando próxima a ella no le afecte, ¿no? Por ejemplo, ¿se podría eliminar un ruido aplicando otro ruido? Exactamente, se puede. ¿Cómo? Y se está haciendo, es decir, esto es un método que se está en este momento desarrollando muchísimo, porque se considera que la eliminación del ruido hasta ahora por los procedimientos habituales era eliminar las fuentes, pero ya tenemos tantas fuentes de ruido que se ha pensado que la otra forma es crear una fuente que emita un ruido, un sonido que esté en contrafase con el que queremos eliminar y hacer la anulación de este ruido molesto, ¿no? Y hablando de relaciones, Francisco López, ¿cuál sería la relación entre idea, palabra, sonido? Bueno, qué preguntita. En teoría yo creo que son la misma cosa. O sea, lo que es la forma, el pensamiento y el sonido son idénticos en distintos estados, como el agua, el vapor y el hielo. Es la misma longitud de onda, empalmando con lo que decía Gilles, en distintos niveles de conciencia. Y esto nos trae a uno de los temas, a mi juicio, más apasionantes de la aventura humana, que es la formación del lenguaje. El lenguaje, de acuerdo con antiquísimas y muy sabias consideraciones, no es ni más ni menos lo que llamamos la palabra hablada, el sonido, ¿cómo diría yo? Es un modo denso de expresar un pensamiento, no es otra cosa nada más que eso, en lo que llamamos, es una codificación del pensamiento en lo que llamamos el lenguaje, y es una forma que sirve, pero bastante poco práctica de comunicarnos, porque está cargada con nuestras subjetividades, nuestros prejuicios, nuestras emociones, y además quien lo escucha también lo escucha y lo interpreta a su manera, con lo cual la comunicación humana siempre es difícil. Pero lo que interesaría aquí sería ver el pensamiento, que es otro nivel. El pensamiento es mucho más sutil, pero también está confundido, porque dentro de nuestro pensamiento interviene la subjetividad, y a su vez esto se abstrae en lo que podríamos llamar el nivel telepático, que ese es pensamiento mucho más puro, porque no tiene diferenciación, hasta el punto de que puede ser entendido por personas que tengan distintos códigos de lenguaje, es decir, que hablen distintos idiomas. Sin embargo, la experiencia telepática es la misma, y lo que sentimos un inglés, un español, un sueco o un indio al ver una flor es la misma sensación y la misma forma del pensamiento. Y esta a su vez tendría otro nivel mucho más sutil e indiferenciado, que sería Dios, si quieres llamar, es decir, la masa absoluta donde está la inteligencia, de la cual cuando tú extraes un pequeño trocito todavía indiferenciado y lo vas dando forma, sería el lenguaje telepático, lo mezclas con las propias emociones, nuestro pasado, nuestra psicología, sería el pensamiento y la emoción humana, y finalmente lo articulamos en lo que es sonido concreto que se transmite en el espacio y que los demás interpretan. No sé si esto sirve para tener una idea. Sibila Pironti, ¿cuál sería la relación entre verbo y silencio? Bueno, en la tradición esotérica mediterránea hay una cosa que es muy curiosa, que dicen que la palabra es la esposa del verbo, pero el verbo a su vez es la esposa del silencio. Hay como una especie de relación masculino-femenino o electropositivo-electronegativa, pero en función de la situación de todo esto. Entonces es bastante interesante. No son cosas fundamentales, depende de la función que desempeñen, entonces es de un signo positivo o negativo, o sea, o masculino o femenino. Pero yo lo que quería contar, que eso sí que me parece bastante interesante recordar, es que en la Biblia, me parece que es en el libro primero de los Reyes, está la historia del profeta Elías,
que ahí sí que da un signo muy claro de cómo entendían la antigua cultura mediterránea el sonido. Primero, Elías, cuando no está en disposición de profetizar, que es su trabajo cotidiano, entonces quiere oír música. No solamente quiere oír música, sino que se pone en una postura especial, o sea, pone la cabeza entre las rodillas y se queda ahí. Pero bueno, ya en un momento ya de absoluta necesidad de conectarse con su Dios, entonces se va a una montaña y entonces empieza a pasar por diferentes estados de conciencia. O sea, y esos estados de conciencia tienen un sonido particular. Primero, oye el sonido de un huracán violento. Entonces la Biblia dice, pero ahí no estaba Dios. Luego escucha un sonido como de un temblor de tierra muy fuerte y siguen diciendo, pero ahí no estaba Dios. Luego pasa a otro estado de conciencia superior que es como el crepitar de un fuego y siguen diciendo, pero ahí no estaba Dios. Y luego oye un sonido, todos estos son sonidos internos, de una especie de brisa suave y entonces empieza a contactar con su Dios y empieza a oírle, empieza a haber un diálogo. Pero entonces también es curioso porque antes estaba yo diciendo que el mantra, el sonido, crea un espacio. Pues bien, él va cambiando de espacios sin moverse del lugar donde está. Está en una caverna y sabe que tiene que subir a la cima de una montaña. Pero una vez terminado el proceso y conectado con el sonido de lo divino y habiendo dialogado, sigue estando en la caverna. O sea que ha creado otro espacio dentro del infinito general. Ha puesto un sitio con sus sonidos internos. Ha montado una tienda. Gil Pers, el sonido, o mediante el sonido, pues, alcanzamos no solo armonía con el universo, sino incluso a lo mejor podemos trascenderlo. Creo que tenemos que hacerlo. Nunca ha habido ninguna sociedad como la nuestra que no canta. Nosotros no cantamos. La música sacra fue de alguna forma dejada de lado por los iletrados musicales, por los ignorantes musicales. Ya sabemos que no cantamos como cantábamos antes. Creo que deberíamos de hacerlo. Y entonces, de alguna forma, tenemos que reencantar al mundo. Este mundo que se convierte en algo mágico gracias al canto. Me parece que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Fue el principio y nos espera al final el sonido, una brisa muy suave. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.